Entonces, me presento, soy Cris Bolívar, la fundadora y CEO de Essential Institute, donde trabajamos desde el marco teórico de la esencialidad, que ya veremos qué es eso, pero básicamente es ir del ego al ser esencial. Acompañamos este viaje en empresas, a nivel de life coaching, a nivel social, etcétera. Porque es lo que realmente creo que puede transformar, y ya veremos también desde ahí nuestra mirada, porque hablamos de un coaching espiritual, porque hablamos de esta mirada transpersonal. Entonces, yo soy la primera Master Coach española, también he sido vicepresidenta de la ICF España. Soy también la primera en España acreditada, profesional acreditada con distinción en Eneagrama, que ya veremos también es otra de las herramientas con las que trabajamos. Soy psicóloga, soy filósofa y estudiosa de distintas tradiciones y sabidurías milenarias, cábala, sufismo, budismo. Y con todo esto ya veréis, ¿no?, las bases del coaching esencial, que es una de las aplicaciones de la esencialidad. Pues, ¿no?, la mirada que hay ahí y lo que ha ido generando desde en el 2004, si no recuerdo mal, es cuando empezó el primer programa de coaching esencial, o sea que ya hace unos cuantos años que funciona y tiene reconocimientos importantes que también os comentaré. Bien, empecemos por el principio, ¿sí? Estamos en la ICF, podríamos hablar de, ¿no?, recordar la definición de la ICF de lo que es el coaching, como esta relación profesional continuada. Estamos hablando de proceso, por lo tanto, aunque a veces se pueda dar una eh, sesión puntual, ¿no?, y allí pasen cosas extraordinarias y ya está, pero en general estaríamos hablando de proceso, donde vamos a acompañar al cliente hacia su potencial. Entonces, me interesa especialmente poner la mirada en qué es eso del potencial que entendemos, sobre todo nosotros, ¿no?, en acompañar el potencial desde un lugar, obviamente, de colaboración, donde no hay un experto que hace un diagnóstico, etcétera, etcétera. Estamos desde la mayéutica socrática. ¿Y qué es eso de resultados extraordinarios? Tenemos una horita, obviamente, que es breve para hacer una pequeña presentación, ¿sí? Luego, por ejemplo, en la siguiente charla, que es sobre el eneagrama como herramienta, profundizamos más en algunas cosas, o la última, que es ¿no?, habla del viaje, de acompañar del ego al ser esencial o a la sabiduría, profundizo también en otras áreas de las que veremos aquí, y en las anteriores lo mismo, ¿no? Hay una demo, etcétera, etcétera. Así que también podéis ir ampliando. Bien, entonces, como decíamos, partimos de esta idea de potencial como eso que podemos llegar a ser. Para nosotros el potencial tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con un camino que no nos lleve a más de lo mismo, ¿sí? Que a veces parecería que es más involutivo que evolutivo. Ahí tenemos el grafiquito este para que vayamos reflexionando, al menos en Occidente, dónde estamos atrapados, si realmente esto nos resuena y si esto sería el camino evolutivo, como individuo y como especie. Hay una frase que me gusta mucho de Vicky Brook, que es una de las principales historiadoras del coaching, ¿no?, en habla anglosajona, que dice que el coaching es un fenómeno social del siglo XXI y posterior y el catalizador del siguiente estadio de la evolución humana. O sea que los coaches, yo creo que tenemos un papel importante en darnos cuenta y tomar conciencia de hacia dónde estamos acompañando al cliente, sea individual, sea empresa, sea lo que sea. ¿Estamos realmente llevándolo hacia un viaje evolutivo o estamos en más de lo mismo? ¿Estamos enredando más todavía el momento histórico en el que estamos, la posmodernidad, desde la confusión, desde el ego, desde lugares que al final nos hacen ruido y nos meten en sitios complicados tanto a nivel individual como social? Entonces, para mí esta es la reflexión clave de qué hacemos cuando hacemos coaching y qué entendemos por potencial. Para nosotros, el potencial es el ser esencial, es nuestra sabiduría interior, es el tener todos nuestros recursos, nuestra orquesta interior accesible. Y en lugar de ser liderada por uno de sus instrumentos, en este caso sería el ego, con el que nos identificamos y el que está al poder,
sería desempoderar al ego, como ya veremos, ponerlo en su lugar en la orquesta, con lo cual aparece como nuestro don y nuestro talento, para empoderar al ser, para empoderar al director de orquesta, al yo consciente. Ese sería el viaje. Y eso es lo que daría los resultados extraordinarios, es decir, resultados que de otra manera no pueden suceder. Serían más de lo mismo. Mientras el piano intente ser director de orquesta, pues siempre va a haber las mejores partituras, las que tengan el piano, donde el piano sea el solista, no va a entender lo que es, yo qué sé, el violín porque o lo que sea, porque no entiende de eso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando la orquesta la lidera el director de orquesta real, nuestro ser esencial, nuestra sabiduría interior, le podemos llamar de mil maneras, podemos leer bien las partituras, podemos entender bien todos los instrumentos, podemos utilizarlos todos libremente según la partitura, armonizándolos, estamos desde otro sitio bien distinto, ¿sí? Y ese es el viaje que proponemos. Entonces, partimos de este marco teórico, por lo tanto, que es la esencialidad, como os decía, y es un enfoque, como veis, transpersonal, va más allá del ego, va más allá de la persona, de lo que entendemos que somos, con quienes estamos identificados, y por lo tanto es un enfoque transpersonal, filosófico, psicoespiritual y sistémico. ¿Sí? Sistémico además porque si no tenemos mirada sistémica no podemos hacer nada. Es como inherente a todo tipo de coaching, línea de coaching que se precie. Y nuestro metafoco es la sabiduría. Entonces, ponemos, ¿no? Como habéis visto antes, el viaje hacia este neosapiens, que nosotros llamamos en una cosmovisión renacentista, tenemos un modelo, ¿no? Y un marco con una mirada hacia esta evolución, donde obviamente seguimos el proceso del cliente, el foco de trabajo del cliente, el momento en el que esté el cliente, pero no para enredarlo más, no para volverlo más egoico, sino para que pueda trascender, para que pueda reconectar con el potencial, para que pueda hacer un viaje, como decíamos, evolutivo. Para eso bebemos de 5 grandes fuentes, que son el arte, la psicología, el desarrollo organizacional, la espiritualidad, y tenemos distintas aplicaciones, una de ellas es el coaching esencial, pero también el diagrama esencial, el modelo de las organizaciones sabias, las metacompetencias, que hablaré ahora un poco, etcétera. Entonces, de estas grandes fuentes, obviamente trabajamos con distintos autores de distintas líneas y miradas, y quizá lo relevante de esto, como nos dijo Vicky Brook cuando nos conoció, es que quizá es una de las pocas líneas que trabaja de base con tantas fuentes, de las relevantes en coaching. Lo normal es que las líneas de coaching trabajen pues, con un par de líneas hay de bases, ¿no? De disciplinas, la psicología o la psicología de los negocios, ¿no? Cosas por el estilo, pero no con 5 de las grandes bases del coaching. Entonces eso le da un tono especial que tiene que ver con este sentido espiritual de la esencialidad, que lo que busca es eso, armonizar, es salir de la dualidad en todos los términos, es integrar al ser, es que podamos contar con todas nuestras posibilidades de ser, con nuestra orquesta. Eso es a lo que llamamos potencial. Desde el amar, que genera amar, porque no hay otro lugar desde donde hacer eso. El ego vive desde el juicio, desde la exigencia, desde el tengo que ser de esta manera, porque está convencido de que así nos protege de grandes desastres. Me van a rechazar, me voy a sentir inútil o voy a perder poder o lo que sea, desde mi herida, la que sea, que ya hablaremos de esto, y por lo tanto el lugar donde se trasciende es desde la mar. Y para eso el coach ha de estar colocado desde la mar, desde el no juicio, desde la aceptación incondicional. Y eso es lo que permite la transmutación, y ya no hablamos de cambio, por supuesto, de transformación. Sería una transformación de tercer orden, más allá del primer y segundo orden de Chris Argyris. Nosotros trabajamos con un nivel de aprendizaje de tercer orden, de profundidad, de transmutación, donde todo lo que está bien y se trata de poder facilitar que podamos conectar con el máximo beneficio, diríamoslo así, de esa parte que ya está, ¿no? Es como si dijéramos, me como una manzana, es alquímico, ¿no? Me como una manzana y cuando me la como se transforma o cambia.
no es exacto, se transmuta, ¿sí? Toda ella, como la metamorfosis, ¿no? Toda ella se transmuta en algo que es un ingrediente nutritivo para nosotros, que acaba también transmutándose cuando sale de nosotros, etcétera, etcétera. Esta es la idea de transmutación esencial, como todo nuestro ser puede transmutar, ¿no? Todo lo que está distorsionado, todo lo que hay en nuestra mirada egoica, sesgada, etcétera, en nuestro potencial, en nuestro talento, en nuestro don. Sería eso. No hay nada que quitar, no hay nada que esté malo en nosotros, no hay nada, no hay juicio. La idea sería trabajar desde un espacio de no juicio, es decir, desde nuestra sabiduría interior. Por eso, nuestro metafoco de trabajo, acompañando el proceso del cliente con su foco de trabajo, es la sabiduría, para que puedan suceder estos metaresultados que decíamos. Y para ello contamos con distintas características que nos diferencian quizá de otras líneas, como por ejemplo el tener muy presente que estamos centrados en la persona y en cómo la persona se relaciona con el entorno, la tarea o lo que sea que traiga, y no tanto en el síntoma o en la resolución de problemas. A veces los coaches, sobre todo cuando se empiezan, uno se centra mucho en el síntoma, en el problema, en la demanda del cliente, pero nosotros estamos muy enfocados a trabajar el potencial, la persona, qué es lo que le pasa a la persona que hace que eso le aparezca como síntoma, etcétera, orientado, por lo tanto, al desarrollo del potencial y a la sabiduría como metafoco, y por lo tanto estamos muy centrados en trabajar las demandas del cliente, las demandas egoicas, en focos de trabajo que le ayuden en su viaje evolutivo, basado en varias hipótesis a refutar, no diagnósticos, no interpretaciones que nos llevarían a manipular para confirmar la interpretación, sino con hipótesis, cuantas más mejor, ¿sí? Entonces vamos explorando con ellas desde la pregunta potente, que nos ayuda a poder poner luz en ese área donde el cliente tiene que ir a buscar. Y vemos ahí si la hipótesis se sostiene, no se sostiene, etcétera, desde estar centrados en el proceso, el kairos como tiempo de proceso, en lugar de el cronos, solamente estar pensando en tenemos una hora, en una hora hemos de lograr no sé qué cosa, desde una expectativa que a lo mejor es poco realista, o en cualquier caso ni siquiera trabajamos con objetivos porque sobre todo desde el SMART, desde lo, ¿no? En la definición clásica de objetivo, estaríamos hablando de algo que desde aquí y ahora queremos que suceda en el futuro y lo vamos a tener que conseguir. Futuro no lo sabemos, no controlamos el futuro, es una ilusión humana. Igual cuando estoy en el camino me doy cuenta que eso que había pedido antes ya no me interesa o lo veo distinto o millones de cosas más. Por lo tanto, los objetivos no nos interesan demasiado. Nos interesa, si tenemos que hablar de objetivos, de aprendizaje, objetivos de desarrollo, pero no objetivos de logro o de desempeño, por ejemplo. Desde el ayón, desde el aquí y ahora, que sería el tercer tiempo, tenemos Kairos, como sabéis, Cronos y Ayón, el tiempo continuo, el presente continuo, en lugar de estar en el pasado o en el futuro, que para nosotros no existen. Así que a veces también se habla de que el coaching no trabaja con el pasado, imposible, somos seres históricos, y se orienta al futuro. ¿El futuro cuál? No tenemos bola de cristal. Podemos jugar con expectativas, con visiones, pero siempre estamos trabajando en el presente, en lo que trae el cliente aquí y ahora, desde su recuerdo, desde lo que evoca. Fijaos que tenemos la competencia 7, que es evocar conciencia, es decir, traer aquí eso que está en algún lugar, que hemos construido, que hemos, incluso podríamos estar pensando en anamnesis, en reminiscencia platónica. Estamos hablando de conciencia, estamos hablando de que ella sabe. Por lo tanto, estamos hablando de todo eso que ya sabemos y no sabemos que sabemos. Por lo tanto, estamos evocando conciencia desde lugares que ya hemos aprendido, que ya están ahí, incluso si hablamos en aspectos transgeneracionales, que por supuesto, como decíamos, somos seres históricos no solo en nuestra vida, sino en todo lo que hemos heredado, por así decir, de padres, madres, la cultura, el contexto, etcétera. Bien, trabajamos con mayéutica socrática, aunque podamos trabajar con otras herramientas, pero esto yo creo que es común, yo diría, a todas las líneas de coaching, que la base es la mayéutica socrática y el cuestionar en profundidad, cuestionar lo dado, y como decíamos, desde el amor, la compasión y sobre todo el enfoque está en este autoconocimiento y cuidado de sí. Como decían en la antigua Grecia, el autoconocimiento va de la mano del cuidado de sí, de la epimeleia eutao, es decir,
es imposible autoconocerse si uno no se ama. Como decían en la antigua Grecia, no puede haber, como decíamos, autoconocimiento sin cuidado de sí. El cuidado de sí tiene que ver con el amarse, con el poder verse desde el ego, desde la autoexigencia, desde el cómo tengo que ser. No me puedo conocer porque me niego. Primero porque me etiqueto, ¿sí? Como dice Kierkegaard, todo lo que me etiqueta me niega. Y segundo, porque me exijo el ser de determinada manera que no me permite ver lo que mi ego no me acepta que soy, ¿sí? La sombra. Por lo tanto, estamos hablando del viaje de estulto a sabio, como ellos decían, es la posición básica del maestro socrático, desde el amor, para acompañar este viaje del ignorante en el sentido de que no se conoce porque no se ama y no se ama porque no se conoce. A sabio, el que se ama porque se conoce y se conoce porque se ama. Entonces, esta es lo que vamos a buscar en el proceso de reconexión con el ser esencial. De manera que desde nuestra posición de coach, de maestro socrático, el cliente pueda verse con amor, pueda abrazar la sombra, pueda permitirse ser. ¿Y qué es lo que se permite ser? Eso que no se estaba permitiendo ser. ¿Y qué es lo que no se estaba permitiendo ser? Lo que no está en acto, lo que no está siendo, por lo tanto, lo que está en potencia, el potencial. Y ahí es otra manera de entender qué decimos cuando estamos hablando de potencial. Por lo tanto, es un viaje de empoderar al ser y para ello hemos de desempoderar al ego. El ego también tiene muchísimas definiciones. El ego entendemos que es un constructo psicológico de adaptación para la adaptación social. Es un instrumento de primer orden para la supervivencia humana. Nosotros no tenemos uñas, dientes, qué sé yo qué, tenemos un ego, ¿sí? Y con el ego lo que hacemos es adaptarnos socialmente a ese primer entorno donde vamos a parar y como animales sociales y que necesitamos sí o sí del cuidado de otro para poder sobrevivir durante bastantes años de nuestra vida, en ese primer entorno la adaptación pasa también por el lenguaje simbólico a través de este, o en relación a este otro, con mayúscula, ¿no? Significativo, a través de los vínculos amorosos. Y eso va generando una autoimagen de nosotros mismos que hemos de sostener y hemos de cultivar para poder ser queridos, amados, protegidos, etc. Y con ella nos vamos identificando hasta el punto de que creemos que somos eso y excluimos todo lo otro que somos de nuestra orquesta, pero que no vemos o no queremos ser. Por lo tanto, el viaje humano, de forma predeterminada, crea un ego. A los 2, 3 añitos el ego ya está funcionando y de forma voluntaria salimos del ego para poder expandirnos y abrazar nuestro potencial. Como dice Jung, nos pasamos los primeros años de nuestra vida creando nuestra personalidad o ego para pasar el resto de nuestra vida intentando deshacerlo. El viaje a la sabiduría, al ser esencial, es el trabajo de los coaches, cuando hablamos en la definición del desarrollo del potencial o hablamos en la competencia 7 de evocar conciencia. Ese viaje nosotros lo vemos desde ahí. El foco en la estrella polar, decía que no hablábamos de objetivos, pero hablamos de foco, de estrella polar, es el norte, ¿sí? Sería nuestra sabiduría, nuestro potencial, nuestra completitud. Y cuando hablo de completitud ya estoy hablando de espiritualidad. Veremos que espiritualidad la entendemos como la experiencia de completitud, en lugar de carencia desde la herida. Y ahora veremos lo que es la herida. Para llegar ahí necesitamos armonizar al ser, integrarnos, salir de la dualidad, de esta mirada, ¿no? Del ego que nos dice tienes que ser así y no puedes ser de esta otra manera. Y para ello necesitamos ego-reducción, quitarle el poder al ego, es decir, volverlo a poner en el sitio que le corresponde, que es pues el piano, el violín o lo que sea de la orquesta, pero no es el director de orquesta. Y para hacer eso necesitamos sanar la herida, porque el ego está protegiendo la herida. La herida que es un espacio de sensación de carencia, de falta de, que me resulta doloroso porque he aprendido en estos primeros años que si yo no soy X y estoy convencida de que no lo soy, me va a ir mal en la vida, no me van a querer, y eso es como irremediable. Estoy desconectada de alguno de las 3 dimensiones humanas, bien de mi centro somático, de mi centro mental, de mi centro emocional.
Entonces, todos estamos desconectados de las tres dimensiones. Lo veremos un poquito más adelante o especialmente cuando hablemos de eneagrama en la próxima charla. Pero una especialmente es mi herida, de la que estoy especialmente desconectado, que es la que me duele, ¿sí? Me duele cuando alguien me muestra eso. Entonces, el ego trata de, con esta autoimagen, esta imagen de mí o autoconcepto, intenta que yo no esté en contacto con mi herida. Por ejemplo, yo que sé, a mí me han dicho de pequeña, ay, qué guapa eres, qué maja eres, qué responsable, qué niña más maravillosa tengo, qué bien hace las cosas, con todo el amor del mundo y queriéndome convertir, ¿no? Y halagándome. Y, bueno, sí, pero en realidad me estaban diciendo, no puedes ser irresponsable, no puedes ser fea, no puedes no hacerte cargo de las cosas, porque si no te voy a querer, porque te quiero, porque eres responsable, maravillosa, bla, bla, bla. Claro, yo en mi interior de pequeñita ya sé que no tengo ganas de hacer eso, que odio a mi hermano cuando me rompe un juguete y yo que sé cuántas cosas más. Pero el día que lo mostré, bueno, el castigo fue enorme, por ejemplo, o mi madre me retiró la palabra, o no sé qué pasó. Por lo tanto, eso hay que esconderlo como sea. Y yo en mi interior, desde mi ego, que es esta estructura que intenta defenderme de eso, mi crítico interior me está diciendo que, ojo, que tú eres así, no lo vayas a mostrar. Por lo tanto, me paso todo el día con la... Entonces, sanar la herida tiene que ver con la aceptación de que somos lo que somos en este momento, de que el cliente es lo que es en este momento de proceso, en viaje a su potencial y que eso que está ahí, que le parece horrible, no es horrible, es otro aspecto de él que es tan maravilloso como cualquier otro, es otro instrumento más, que desde el ego se ve desde el juicio y desde la condena y desde la exigencia a no serlo y bla, bla, bla. Pero mi parte que se enfada, pues es tan necesaria como mi parte que no sé qué. Lo que pasa es que cuando no está reprimida y está bien situada, pues el enfado sirve o la ira para poner límites, para cuidarme, para respetar, para un montón de cosas que no necesariamente para matar a alguien. Entonces, pero yo le tengo miedo a eso porque lo he reprimido, porque no podía enfadarme, porque si me enfado no soy buena niña, porque yo que sé las cosas que habrán pasado en mi vida. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Entonces, el viaje tiene que ver con esto, ¿no? Y en cómo facilitamos, acompañamos al cliente a poder sanar su herida. Desde, insisto, el nivel de proceso en el que esté, el nivel de conciencia en el que esté, pero nuestro metafoco es no liarlo más, no enredarlo más, que su ego no sea cada día más grande, que no tenga cada vez más sensación de carencia y de que no puede ser de determinada manera para ser exitoso, para ser lo que sea o que crea él que necesita ser. Entonces, como decíamos, hay tres grandes centros. Por ejemplo, en inteligencia emocional están, en la cábala, en fin, cualquier modelo serio, o en eneagrama, por ejemplo, que serían pues nuestra dimensión somática o del hacer, de acción, nuestra dimensión mental o el pensar y nuestra dimensión emocional o de corazón o como le queramos llamar. Entonces, tenemos las tres grandes desconexiones, que esto nos lleva a otro espacio muy interesante, que es esto de que si los coaches trabajan con gente sana, y el potencial se entiende como algo a mejorar y ya está, pero no somos problemáticos, o no, porque eso iría a psicoterapia. Bueno, desmitifiquemos también esto del mito de la normalidad, como diría Gabor Maté. Aquí todos somos neuróticos, psicóticos y esquizofrénicos. Es un tema de grado. Estamos desconectados de los tres centros, estamos desconectados de nuestro poder interior, de nuestra capacidad de influencia, de nuestra presencia arraigada, en definitiva. Estamos desconectados en algún grado de nuestra mente, de nuestra capacidad de silencio interior, de nuestra orientación interna. Y ahí los líos mentales, la ansiedad, las planificaciones, la búsqueda de espacios de seguridad, etcétera. Y estamos desconectados de nuestra autenticidad, de nuestro ser genuino, y por eso vamos con la máscara, con los egos, intentando ser eso que el otro quiere que yo sea para ser querido, bla, bla, bla. Entonces, estamos desconectados de los tres centros, perdemos presencia arraigada, intuición o mente silenciosa y autenticidad, y especialmente uno de ellos es nuestra herida, ¿sí? Es donde el ego está enfocado a que eso no se note, porque si alguien nos da en la herida, sentimos dolor emocional profundo, es el vacío existencial, es esa sensación de carencia. Entonces, falta de autoafirmación, desconexión del centro somático, pierdo presencia y por lo tanto estoy pendiente de las tensiones, de los límites, del poder,
de si me respetan, no me respetan, del bullying, de quién manda aquí, etcétera, etcétera. Veréis que el mundo que os trae el cliente habla de estas cuestiones de forma como repetitiva, ¿no? Es donde pone el foco y la emoción principal es la ira, perdón, para poner límites, para poder afirmarse, porque no siente que tenga ese poder de afirmación, de influencia, de presencia arraigada por el hecho de existir en un cuerpo, por el hecho de estar ahí. La herida de autoconfianza o de vida tiene que ver con la sensación de que tengo carencia en cuanto a que no puedo confiar en mi orientación interna, que no puedo, que no tengo recursos internos para orientarme en la vida, una vida que por lo tanto me resulta amenazante, etcétera, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que yo de pequeña pues me dijeron, no, no vayas sola, ya voy yo, que si no te va a pasar no sé qué, ¿no? Sobre protección, con todo el amor del mundo, pero el mensaje que me llegó es, bueno, la vida es peligrosa y yo no puedo. Igual me equivoco, igual me pasa algo, igual no voy a poder saber qué hacer, igual, ¿no? Entonces vivo con el uy, uy, uy. La emoción principal que hay ahí es la ansiedad, en mayor o menor grado, de esta falta de sensación, por lo tanto, de orientación interna. Por lo tanto, voy a buscar fuentes de seguridad. Veréis que los coaches llegan desde buscar trabajos estables, figuras, sobre todo masculinas de autoridad, que validen que están haciendo las cosas correctamente, que no correctamente, que son capaces de hacer las cosas, que no son inútiles. Gira en torno a todo ese mundo. Explicitado, negado, pero gira ahí. Y la herida de autoestima tiene que ver con la sensación de que no soy digna o digno de ser amado, tal como soy. Tengo que ser de otra manera. ¿Sí? Por lo tanto, es una herida de amor, es una herida que tiene que ver con los vínculos, con las relaciones significativas. Veréis que el cliente casi siempre va a hablar de relaciones, de si le quieren, no le quieren, le rechazan, no rechazan, si merece, no merece, si tiene que ser exitoso, reconocido, no sé qué, ¿sí? Todo gira en torno al valor como ser humano para ser digno de. Por lo tanto, la emoción principal es la tristeza, que es la pérdida del Ujú. valor de ser, en sí. Bien, pues nuestro foco está puesto también en, siguiendo el nivel de conciencia del cliente y su propio proceso y su foco, pero estar atentos a no engordar al ego, a poder sanar la herida a través de las hipótesis. No, no hacemos diagnósticos, obviamente, estamos en coaching y por lo tanto, a partir del relato significativo, las preguntas potentes, etcétera, etcétera, que el cliente pueda verse desde un lugar de amor y de aceptación de uno para poder ir integrando la sombra, lo que no se permite ser, el juicio, la exigencia, la culpa, la vergüenza, todos son síntomas de egoicos para poder abrazar más quién es realmente. Por lo tanto, estamos hablando de un coaching espiritual porque estamos hablando de este despertar de la conciencia para una experiencia de completitud. Soy todo. Otra cosa es que ya lo sea en acto. No, no, es mi viaje humano. Pero en semilla yo ya tengo todo. Algunas cosas más desarrolladas, otras menos, unas más accesibles, otras menos, algunas mi ego me las acepta más, otras menos, pero yo estoy completo. Es cuestión de acceder, es cuestión de quitar los velos Sí. que no me dejan acceder a mi potencial. No, solo iba a decir, por lo menos en lo personal, que vamos muy bien. Me encuentro sumamente identificada con todo esto que estás comentando y haciendo parte de este camino, así que me encanta. Ajá, muy bien, me alegro. Seguimos entonces. Si esto lo relacionamos con el coaching, para mí esta completitud implica, por lo tanto, no dualidad. La no dualidad implica amor, amor a la verdad, a salir de la confusión, por tanto, a la sabiduría, ¿sí? A todos los sesgos que tenemos en nuestra mirada que no nos dejan ver, ¿no? Esto que decíamos, somos neuróticos, psicóticos y esquizofrénicos. No nos podemos ver a nosotros mismos, no podemos ver al mundo tal cual es, al otro, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, se relaciona con este evocar conciencia, que para mí es la competencia clave en coaching. Es el punto álgido del proceso, el que el cliente diga, vale, me doy cuenta, lo realizo, no, no solo mentalmente, sino estoy en otro nivel de conciencia para poder ir hacia estos o que sucedan estos metaresultados. Y por eso, para mí el coaching lo que hace es acompañar un viaje espiritual, un camino filosófico. El camino filosófico es un camino espiritual, es un camino a la sabiduría y por lo tanto es un camino al desarrollo del ser.
Diría que el coaching comparte, por un lado, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la materia prima con la que trabajamos, que son los seres humanos, y por lo tanto con la psicología. Y por otro lado, el objeto del coaching es la emancipación, es el desarrollo del ser, de su potencial. Por lo tanto, comparte el objeto con la filosofía. De ahí que estemos hablando tantas veces, ¿no? de mayéutica socrática. Entonces, para mí, dos de las grandes fuentes de conocimiento o de la mirada que ha de tener un coach ha de ser, por supuesto, desde la psicología y la filosofía, por lo menos, aparte de otras disciplinas y otras fuentes, como ya hemos visto antes. Nosotros lo que trabajamos, por lo tanto, es no solamente en facilitar la toma de conciencia de lo renegado, que estaría en este nivel subconsciente o racional, pero que sigue funcionando igual, solo que no lo vemos, no queremos reconocerlo, etcétera, etcétera, de forma que pase a un nivel más consciente, en lugar de quedarme en yo soy así, como a veces pasa, pasar a un nivel supraconsciente, transracional, transpersonal, donde vamos a buscar el nivel más elevado de conocimiento o la metanoia, donde se unen la intuición y la razón, donde puedo conectar con eso que quizá no tengo palabras, pero me empiezo a dar cuenta de cosas. Y desde la anamnesis o el recuerdo de sí, el poder conectar con ese lugar profundo de conocimiento de uno mismo, con su sentido, con su misión de vida. Ahora está muy de moda el Ikigai. Tiene que ver con un lugar que no está en lo racional, está en otro sitio a lo que normalmente estamos dormidos. Estamos en el día a día peleándonos con el trabajo, con no sé qué, con el dinero, con conseguir bla, bla, bla. No estamos alienados, estamos mirando hacia afuera de nosotros. Bueno, la idea es volver a este centro, centrarnos, alinearnos con nosotros, con nuestro ser, con nuestra alma. Por eso a veces te dice que el coaching esencial es un coaching de alma, para acompañar este viaje de lo arracional a lo transracional, cuestionando lo dado, para que emerja lo real. Yo me voy inventando cosas y luego la realidad me muestra que no era así. Oh, me ha decepcionado. Estaría bien ver tal cual son las cosas en lugar de inventármelas tanto. ¿Por qué me las invento? Pues porque no me permito ver cosas, porque estoy desde la idealización o porque estoy desde las expectativas o porque, bueno, lo que sea, cada uno desde su herida. Entonces, para nosotros, como decimos, es clave la sabiduría. Tenemos el metafoco en la sabiduría, vamos a trabajar en busca de la sabiduría, no como objetivo, que tenemos la tendencia en Occidente a pensar así, sino como viaje, como foco, como estrella polar, que no hace falta alcanzar, pero nos orienta y nos guía. Entonces, ¿qué entendemos por sabiduría? Aquí caben mil definiciones. Nosotros tenemos un modelo con el que trabajamos, es una de nuestras bases, y podríamos decir así en síntesis breve, vivimos en dos grandes mundos, los humanos, el mundo de la teoría, de nuestras ideas, de lo formal, de lo que generamos ahí, cómo vemos las cosas, lo que interpretamos, y el mundo de la experiencia, de lo real, ¿no? Entonces, en general, los humanos vivimos en la bajada, y especialmente en Occidente. Es decir, le colocamos al mundo, a lo real, a lo que sucede, a lo empírico, nuestra proyección, el mundo de los objetivos, el mundo de las expectativas, el mundo de, ¿sí? Desde yo, lo que quiero que sea el mundo, cómo quiero que sea. Pero el mundo es lo que es, ¿sí? Entonces, muchas veces ni lo vemos, nos lo inventamos. Pero luego está la subida, es decir, en contacto con lo real, ¿sí? Sin colocarle nada a lo real, y ahí está la dificultad, cómo a partir de ahí ampliamos el conocimiento desde este saber sin saber qué sé, desde esta intuición, desde este no le pongo palabras, me dejo, ¿no? Lo que los griegos llamaban la empiria, me dejo traspasar por la experiencia para a partir de ahí aprender, ver, colocar palabra a la cosa, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de la integración de las dos vías de conocimiento, que sería el nivel más alto de conocimiento humano, como diría no es aristotélico, como diría Aristóteles. Y ese es el metafoco. ¿Cómo podemos ganar en sabiduría? ¿Cómo acompañamos al cliente hacia un lugar de más sabiduría? Es decir, de menos confusión, de menos colocarle cosas al mundo, de estar en desconexión de su conocimiento, de una visión clara de sí mismo, del otro, del mundo. Ese es el viaje que nos interesa, no enredarle más en la confusión
en las ilusiones, en las expectativas, etcétera, etcétera. Y para ello trabajamos en 3 niveles de intervención. Hay líneas de coaching que se quedan en el competencial, otras que se quedan en las creencias, valores, lo transformacional, y nosotros bajamos al nivel esencial o aprendizaje de tercer orden también, podemos llamar, donde trabajamos con la motivación existencial, con el potencial realmente, con el ser esencial en cuanto a eso que somos, no estamos siendo, etcétera, etcétera, para que desde ahí podamos volver a subir a lo competencial, al hacer, desde esta transformación, desde este armonizarnos o tener accesible una parte de nosotros que no estábamos teniendo accesible. La sombra junguiana o como le queráis llamar también. Tendría que ver con este esquema, ¿no? Y los 3 grandes niveles de aprendizaje, cómo podemos bajar y subir ahí dentro del sistema cliente para generar mayor sabiduría, expansión de la conciencia, etcétera, etcétera. Para ello, una de nuestras fuentes hemos dicho que es la psicología, especialmente, por ejemplo, la psicología transpersonal. ¿Con qué trabaja? Conciencia, condicionamiento, ego, personalidad, identidad. Es decir, en nuestra mirada es facilitar que la persona, en el rol que sea, ejecutivo, mamá, lo que sea, y en su nivel de conciencia, contexto, empresa, lo que sea, y sea persona, sea equipo, sea organización, sea el ser social, da igual, todo es un fractal. Vamos a poner atención en qué nivel de conciencia hay, cuál es este condicionamiento, este histórico, personal, transgeneracional, no importa, que está condicionando la manera de ver el mundo, de actuar en él, etcétera, etcétera, y le resulta problemático, le da síntoma, cuál es esa personalidad o ego que está mirando desde ahí. Entonces no trabajamos con observadores, trabajamos con el ser, con distintos elementos de la orquesta donde lo que nos interesa no es un cambio de observador, en lugar del piano ahora va a ver el violín, sino que vea el director de orquesta. El director de orquesta sí, es un lugar de nadiedad, como una de nuestras metacompetencias. Y la identidad, por lo tanto, ¿quién soy realmente? Cuando me quito mi identificación, mi falsa identidad, cuando puedo verme realmente quién soy, sin el juicio, porque, como decía una viñeta de Mafalda cuando hablaba con Felipe, dice, he oído que estaría bien conocerse. Y Felipe le dice, ah, sí, bueno, está bien, buena idea, voy a probar. Entonces se queda pensando y dice, ¿y si no me gustó? Entonces, claro, desde la mirada de mi ego no puedo entrar ahí. Volvemos a este autocuidado, conocimiento de sí de la mano de el amarse. Entonces, ese es el viaje que nos interesa acompañar. Y lo hacemos desde una bidireccionalidad del proceso, es decir, por un lado, incrementar la conexión con el ser o con las metacompetencias, que como digo, forman parte también de nuestro modelo. Ahora veremos un flash o estados del ser. Y disminuir lo que bloquea al ser esencial, es decir, ego reducción. Y todo ello desde el amor y la compasión como lugar desde donde estar. ¿Sí? Por ejemplo, en la competencia 2 de la ICF, o la 1, la ética, pero especialmente la 2, que es esta encarnar mentalidad de coaching, para nosotros es fundamental estar desde el amor y la compasión, porque si no, no va a haber proceso. El cliente no va a abrirse, se va a sentir juzgado, presionado, retado, como a veces se utiliza en coaching, y no es eso. Para nosotros no va de eso. Flash con las metacompetencias en Essential Institute, donde hay un librito, un cuaderno con las distintas metacompetencias o estados del ser. Algunas son nuestros, ¿no?, neologismos, y lo tenéis con las definiciones, con los niveles, con ejercicios, con meditaciones, etcétera, etcétera. Podéis comprar en papel, nos lo podéis pedir en la tienda, en Essential Institute, en la web, en la parte de tienda. En la parte de tienda podéis entrar y en libros y veréis para pedirlo. Bien, 7 pasos para ir trabajando con todo esto. Básicamente ponemos foco en los relatos significativos a partir de la lectura, por ejemplo, con el Pardes, que es una herramienta de la Cábala, una herramienta de lectura hermenéutica, es decir, de la comprensión en distintos niveles de profundidad, incluido el nivel de secreto y el nivel de lo que dices con lo que no dices. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy estás guapísima. Pues te acabo de decir al mismo tiempo que otros días no te he visto tan guapa. Entonces, todo eso, cómo lo vamos leyendo para generar hipótesis que nos llevan a la palanca de cambio desde la mirada sistémica,
ese lugar donde con menos energía, menos esfuerzo, podemos lograr más transformación y que eso nos lleve a generar preguntas más potentes desde la mayéutica para generar una nueva metavisión o sentido donde el cliente diga, ah, ¿no? Ahora entiendo qué está pasando aquí. Ahora le puedo dar otra lectura y ¿Trabajas en desde el coaching? ahí trabajar con esa transformación para que sucedan metaresultados. Lo podemos ver desde nuestro modelo de sabiduría, cómo encajarían aquí las fases y las competencias de la ICF. Entonces, este es el modelo más ampliado del que hemos visto antes y empezaríamos desde la experiencia, en el aquí y ahora de la sesión, qué está sucediendo, qué me está contando, qué está viviendo el cliente, para a partir de ahí escuchar este relato de lo que está sucediendo. Siempre estamos en el presente para abrir confianza desde la presencia y poder leer todo lo que hay ahí desde la escucha, ¿no? Como competencia, para ir generando estas metahipótesis y que el cliente pueda evocar conciencia. Entonces, en el momento de evocar conciencia estamos arriba en el modelo, es decir, le pongo ciencia, le pongo lenguaje, me doy cuenta, y ya la bajada es simplemente acompañar. Estaría la competencia 8 de la ICF, así que si os fijáis, decíamos al principio que nuestra tendencia es estar en la bajada y colocarle cosas al mundo, al otro, a mí, etcétera, cuando lo que ahora estamos viendo es que en coaching nos deberíamos estar moviendo mucho más en la subida como coaches para acompañar al cliente a ese evocar conciencia y Hola, desde hola. ahí bajar. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, ahí a lo mejor hay que hacer un trabajo, cada uno verá, ¿no? De hasta dónde está en contacto con su sabiduría interior, su intuición, su presencia, para poder acompañar. Bien, herramientas, trabajamos con muchas y variadas de herramientas de la cábala, ahora hemos visto una, el Pardes, los sueños o técnicas proyectivas, ¿no? Desde el arte, mandalas o focusing, el centro somático corporal, meditación budista de profundidad, donde el foco está puesto también en la sabiduría, eneagrama, etcétera. Eneagrama esencial, que no solamente es eneagrama psicológico, no solo son los números, sino que son las leyes, los niveles de conciencia, en fin, un montón de cosas más. ¿Qué nos interesa al final? Que sea lo que hagamos, lo exploramos desde la pregunta mayéutica y vamos a buscar ese movimiento de evocar conciencia. Eneagrama nos ayuda a ello porque nos ayuda también no solo a identificar el ego desde un eneagrama psicológico, sino a facilitar el acompañamiento. La ley del 3 es potentísima. Tenéis alguna demo, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube de Essential Institute. Si buscáis demos, hay una demo de supervisión. En esa demo de supervisión, por ejemplo, se puede ver bastante bien el movimiento de la ley del 3 o también conferencias sobre la potencia del eneagrama en coaching. Hablaré un poquito más de esto. En cualquier caso, todo ello porque ponemos foco en no engordar al ego. Esta es nuestra principal, diríamos, premisa y somos conscientes de que todos estamos en el viaje y que podemos acompañar tan lejos hasta donde nosotros hayamos llegado. Por lo tanto, para nosotros la posición del coach, volvemos a la competencia 2, sería la de la ignorancia sabia, el amar, el silencio, la humildad, para no saber, no interpretar, no juzgar, no resolver y no ser, en términos de ego, el poder darnos cuenta, pillarnos en los sesgos de nuestra mirada, de nuestro ego, para poder estar más desde un lugar del director de orquesta en la medida en que vayamos yendo hacia ese lugar. Por eso, en nuestro modelo de intervención en coaching, la base está en el ser del coach, en su sabiduría, tiene que ver con este contacto con el ser esencial para generar preguntas potentes, confianza, hipótesis que lleven a provocar desaprendizaje, expansión de la conciencia y que, por lo tanto, nos lleven a conseguir un ser con más sentido, más sabio, transformación, armonización del ser y, al final del camino, estos metaresultados en la acción. Esto sería un poco donde ponemos foco en cualquier ámbito. Sí, el coaching esencial trabajamos en ámbito de empresa, deportivo, da igual. Por ejemplo, en el deportivo, que a veces se dice, bueno, pero es más un entrenador, es un coach competencial o porque hay que lograr cosas. Bueno, para mí, gran película de referencia, si no la habéis visto,
el guerrero pacífico. Ese es un caso real de coaching deportivo y yo diría de coaching esencial, de cómo empieza, cómo es todo el proceso donde hay metaresultados. Bien, por lo tanto, es un coaching que acompaña este viaje a la armonización del ser. Tenemos reconocimientos importantes como el Consejo General de la Psicología de España, que dijo que era una de las aportaciones más relevantes de la psicología al coaching a lo largo del siglo XX. Estamos al lado pues, de personajes como Rogers o Wilber o Maslow, o sea, un gran honor, la verdad, o reconocimientos desde el mundo de las organizaciones, ¿sí? Porque a veces decís, bueno, pero esto es espiritual en las organizaciones. Bueno, depende de cuáles, pero estamos en lo del inicio. Si el coaching acompaña viajes al potencial del ser, ¿sí? Un cambio evolutivo, y estamos trabajando para más de lo mismo o lo peor todavía, y ahí nos saltamos el código ético. Estamos haciendo coaching, decimos que hacemos coaching cuando no, ni siquiera hacemos coaching, y de esto hay, ya sabéis todo, hay ejemplos a montones, y lo que hacemos es, bueno, pues hacer lo que sea con tal de tener un dinero ahí. Bueno, hay muchos casos de muchas empresas grandes de coaching y consultoras que se dedican a eso y, en fin, ¿no? Todo acaba en planes de acción en pro de los accionistas y de la productividad. Y no hay transformación, las empresas siguen siendo tan egoicas como siempre o peor y así vamos. Entonces, bueno, cada uno ahí con su ética, su mirada, bueno, distintos reconocimientos. Ahí también tenéis un programa en una de las cadenas más importantes de radio, donde se puso al coaching esencial como referencia de lo que es el buen coaching. Obviamente hay otras líneas, ¿eh? No seremos la única, pero por lo menos ponemos foco en algunos aspectos que otras miradas pues quizá no ponen. Reconocimiento de Vicky Brook, por ejemplo, como esta profundidad especial, pionero, porque bebemos también, ¿no?, de estas 5 grandes fuentes. Y en definitiva, ¿cuál es este viaje espiritual hacia la sabiduría? Pues es este viaje hacia la propia estrella polar, un profundo espacio, no hay que lograr nada, simplemente hay que reconectar, hay que sacar el ruido, los velos que nos dificultan conectar con este espacio, donde encontramos nuestro oro alquímico, seguimos con la metáfora, ¿no?, de la alquimia y la transmutación, que es ese punto de luz del ser que luego se expande a todo el universo. Y ese es el viaje, ¿eh?, en el que nosotros creemos. En cualquier caso, no os creáis nada, experimentadlo. Y os dejo aquí algunos libros de referencia, por ejemplo, Sinergias entre la psicología del coaching, que a veces está cuestionada, o El ser y el hacer del coach, donde distintos master coaches hemos escrito. Por ejemplo, en el de Sinergias hay un capítulo de coaching esencial y en el ser y el hacer del coach, por ejemplo, yo estoy en el capítulo de evocar conciencia, la mirada desde el coaching esencial. O tenéis esta conferencia para la ICF Bolivia de hace unos años, donde profundizo más sobre la espiritualidad en el coaching, en nuestra formación, también en nivel 3. Y aquí os dejo los datos. Podéis escribirme. Muchas gracias. Estoy leyendo aquí. Muchas gracias. Muy interesante. El conocimiento de nuestro ser esencial. Genial. Muchas gracias. Pues encantada, un placer. Que la sabiduría Gracias. te acompañe.